Saludos profesores y bienvenidos nuevamente a este espacio del primer Foro Nacional Virtual en Didáctica, Medios y TIC. En el día de hoy vamos a abordar un tema que tiene que ver con el área del lenguaje, la propuesta de publicación virtual para el desarrollo de habilidades comunicativas y de habilidades del lenguaje, con un ejemplo claro que queremos mostrarles hoy, que es la revista Alejandría. Para eso entonces les acompañamos hoy Marcela Montoya Jiménez, el profesor Juan Carlos Escobar, y en el diseño de la propuesta de la charla de hoy también nos acompañó el profesor Leandro Garzón, quien hace parte del grupo de investigación didácticas nuevas tecnologías en el área del lenguaje. Vamos a mostrarles inicialmente el derrotero de lo que vamos a tratar brevemente el día de hoy. El profesor Juan Carlos me va a ayudar entonces a contarles un poco de cuál es el tema central, que es la revista Alejandría, pero los temas que giran en torno a este tema central. En primer lugar, un saludo a todos. Vamos a contextualizar esta propuesta de revista en un programa que se llama Red de Escritores. Vamos también a profundizar en la estrategia didáctica que hemos denominado Revista Alejandría. También nos ocuparemos de la importancia de la escritura y todas las posibilidades que hay allí. Nos detendremos un poco en el tema de comité editorial, que es una de las de las actividades, de las acciones que tiene esta estrategia, para finalmente concentrarnos en las posibilidades que nos brinda Internet y la publicación digital. Muy bien, entonces como les decíamos, inicialmente para poder contextualizar este espacio de publicación, que bien podrían ustedes pensarlo en otro espacio, en otra plataforma en internet, que para nosotros se llama Revista Alejandría, vamos a hablarles del programa en el cual surge la revista, que es el programa de Red de Escritores, un programa de la ciudad de Medellín, hecho por el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías y patrocinado por la Secretaría de Cultura de la ciudad. Este es un espacio que viene funcionando hace más o menos unos 7 años, en donde niños, jóvenes y personas que están en la universidad o que acaban de salir de las instituciones escolares trabajan en pos de la escritura de diferentes tipos de textos. Se han trabajado 3 géneros, el género narrativo, el poético, el texto expositivo, y se busca todo un desarrollo de las habilidades comunicativas teniendo como fin último la escritura. Potenciar el aprendizaje, sensibilizar a través de la escritura, en talleres iniciales y avanzados, en las instituciones educativas, con un fin, y es alrededor de la escritura acercarnos al conocimiento de una forma significativa, pero también acordarnos de eso que la escuela está en algunas veces dejando de lado, y es la creatividad. Cómo concentrarnos en lo creativo, y la red de escritores pues nos permite eso. La red de escritores nos permite esa posibilidad. Muy bien, entonces también pues para contarles un poco, la red funciona con un grupo de profesores que se desplazan a diferentes partes de la ciudad en ciertos momentos. Es una actividad que apoya también el trabajo de la escuela y apoya el trabajo de ciudad en la parte cultural y la creación literaria y la creación de textos académicos. Entonces los profesores van a diferentes partes de la ciudad a generar talleres de escritura con grupos de estudiantes de todas las edades. Entonces este es pues como un panorama de dónde surge la revista Alejandría, que es en últimas pues como el centro de la charla de hoy, pero para mirarla como la posibilidad de publicación digital como estrategia para el desarrollo de habilidades del lenguaje. ¿Cuál es el origen entonces de la revista? Es ese contexto del que les estábamos hablando, el contexto de red de escritores escolares. Esa red de escritores nos ha permitido como maestros reflexionar sobre el proceso de escritura, y al reflexionar sobre eso entonces encontramos posibilidades desde lo didáctico en el área de lengua castellana y en otras áreas, porque un género como el expositivo nos permite acercarnos a las ciencias naturales, a las ciencias sociales, y así también hemos llegado desde el poético y desde el narrativo a plantear eso. Entonces,
¿Qué se hace entonces? ¿Cómo surge la revista Alejandría? La revista Alejandría surge por una pregunta: ¿a dónde se van los textos, los buenos textos que los estudiantes producen? ¿Dónde quedan esas ideas que no alcanzan a ser texto completo? ¿Dónde quedaban? Pues quedaban en las carpetas de los profes. ¿A dónde iban esos textos que no son parte de la antología? ¿Cómo hacer? Y queremos mostrarles, en un momento vamos a mostrarles sobre la mesa, tenemos 4 antologías que eran el fruto de eso que hacíamos como profes, ¿cierto? Acompañamos un proceso, ese proceso que se acompañaba nos arrojaba unas producciones bien interesantes, bien potentes, bien claras, y nosotros entonces empezábamos a decir: listo, la publicación en papel nos genera cosas bien interesantes, bien importantes, pero el estudiante no participa de ese proceso de publicación, el estudiante no participa por completo de ese proceso de edición. Entonces, ¿qué hacer allí? ¿Cómo encontrar una manera distinta? Entonces además aparece la metáfora de la revista Alejandría. La metáfora de la revista que hemos utilizado como la punta del iceberg de todo un proceso que viene detrás de ese fin último que es la publicación, y también surge, además de lo que está diciendo el profesor, por las posibilidades que nos presenta las plataformas en internet o las plataformas digitales de hacer o de relacionar o de tener un espacio donde converjan todas las tipologías textuales, no solamente la escritura alfabética, sino también la fotografía, el video, el audio. Entonces, digamos que el papel, que son esas antologías que está hablando el profesor Juan Carlos antes, que se daban las antologías y la recolección de todos esos textos, se quedaban cortas para poder mostrar todo lo que, además de lo escrito alfabéticamente, se hace en la red de escritores. Sobre la mesa tenemos algunos de los textos que se dieron o que se publicaron antes del surgimiento de la revista Alejandría. Entonces se viene dando como un recuento desde el año 2004 hasta el año antepasado, 2009. Que luego de eso entonces ya viene la publicación digital, donde más personas también pueden acceder a conocer estos textos que se dan. La revista Alejandría entonces se origina a partir de estas preguntas: ¿cómo hacer que los estudiantes participen de ese proceso de edición y publicación? ¿Cómo hacer para tener una sistematización más práctica de esa producción? Porque estamos hablando de 2.000 estudiantes, estamos hablando de 60 grupos hoy. En otros años estábamos hablando del doble de estudiantes, entonces era una producción colosal. ¿Qué hacer con esto? ¿Cómo hacer que el estudiante entregue su texto y, al no ser publicado en la antología por una situación X, pueda acceder a él, encontrarlo, tenerlo a la mano, que cuando lo entregue al profe no pierda el contacto con el texto? A eso es el origen de la revista Alejandría, y también pues a esa pregunta por cómo aparecer en ese universo de lo digital, en este nuevo soporte, y qué nos permite también reflexionar aquello que nos plantea alineamientos curriculares para el área de lengua castellana, y es cómo integrar en el aula esos otros sistemas simbólicos, cómo integrar la imagen, cómo integrar el audio y los sistemas simbólicos, y las artes, las humanidades, que así se llama nuestra carrera. Cómo entra allí la fotografía, cómo entra allí el cómic, cómo entra en el aula como herramienta, como estrategia, el teatro, ¿cierto? Ese es el origen de la revista Alejandría. En la profundidad, lo que está por debajo de la punta del iceberg, todos unos años de trabajo y reflexionando sobre la escritura, y luego viene todo este momento de cambio y de transformación que son las tecnologías y los medios, y nos dice: mire, hay otras posibilidades, y ahí surge esa idea de la revista Alejandría, la revista de los textos olvidados, la revista que no quiere convertirse en la biblioteca de Alejandría, donde todo aquello fue quemado. Muy bien, entonces después de contarles sobre el surgimiento de esta revista, de esta publicación digital, vamos a presentar
algunas de las razones por las cuales consideramos que, aparte de ser una publicación que se ve hacia la afuera, porque hacia el adentro constituye una estrategia didáctica. Entonces, empezaremos diciendo que constituye una estrategia didáctica porque hay un conjunto de procedimientos que se dan a la par de esta publicación, que es inicialmente el trabajo por proyectos, que surge con el trabajo de la revista Alejandría. Se empiezan a plantear diferentes proyectos para los cuales hay un tiempo y se empieza a pensar también en el proceso de escritura como un proceso que tiene etapas que necesitan tiempo, que necesitan ser pensadas y reflexionadas. Entonces, para eso se plantea un proyecto de aula, un tema al cual se va a trabajar, del cual se va a indagar, se va a hacer una búsqueda, también una búsqueda en internet o en las bibliotecas, búsqueda de imágenes, una indagación profunda acerca del tema, para luego pues poder entrar en todo lo que es el proceso de escritura de textos de diferentes tipos. Está entonces ese plan de aula, que es ese momento ese proyecto de aula, que es ese momento de planeación, que es importante mencionar que es discutido con los estudiantes. Partimos de sus conocimientos previos, estamos instalados dentro del constructivismo con lo que estamos realizando, pero aparece también otro momento, que es el momento de la creación, de la generación o sea, lo que les decía la profesora Marcela, es decir, entender e incluir todo el proceso de escritura. Allí nos plantea entonces, nos aparece el trabajo colaborativo, que nosotros lo resolvimos con un procedimiento que llamamos comité editorial, que vamos a hablar más adelante de él. Y después entonces llega el último procedimiento, que es la revista en sí, la publicación de la revista, la aparición, pero no acaba ahí. Otro procedimiento es usar la revista en el aula, es decir, un profesor al igual que, es decir, yo llego a mi clase y voy a propiciar una sensibilización, entonces yo llevo textos de García Márquez, llevo textos de Pizarnik, llevo textos de poetas, de novelistas, de cuentistas, también llevamos cortometrajes, llevamos todo tipo de lenguaje, pero también llevamos la revista. Entonces los estudiantes leen sus propios textos, los estudiantes tienen la revista como espacio para la sensibilización, es decir, no se convierte solamente en un reservorio, no es un archivador. Yo pongo mi texto en la revista, ya no, la revista es un instrumento para el maestro, para que él pueda mostrar que sí se puede escribir y que sí se puede publicar. Ahí está como ese resumen de cuáles son esos procedimientos. También la revista tiene un propósito, o digamos una serie de propósitos, unos fines pedagógicos claros que se han planteado dentro del proceso pues del planteamiento de la revista y de la red de escritores, y es que los estudiantes, además de escribir, desarrollen otras habilidades que tienen que ver con la escritura. Nosotros generalmente, o en el área, a veces tendemos a separar la lectura de la escritura. Entonces hoy es clase de lectura, hoy es clase de escritura, hoy vamos a escuchar, pero lo que tenemos nosotros claro es que la escritura es el final de todo un proceso de lectura, de escucha, de habla. Entonces también está el hecho de que la escritura está relacionada con otras habilidades, y que a la par que se desarrolla la escritura, se desarrolla las otras habilidades. Y algo también muy importante, que es la reflexión sobre el proceso de creación que hace un estudiante, reflexionar sobre el lenguaje, ser crítico y ser autónomo cuando se va a tomar decisiones frente a las creaciones de ellos y de sus propios compañeros. Es otro de los propósitos importantes de esta estrategia didáctica. Otro propósito que tiene que ver con lo pedagógico y con estas exigencias que nos hace, o todo este horizonte que nos plantea el Ministerio de Educación para el área, son esas competencias asociadas al campo del lenguaje. Es decir, la revista responde a la intención de la competencia enciclopédica. Es decir, los estudiantes abordan, cuando investigan para escribir sus textos, amplían sus conocimientos. Responde a una competencia textual, a una competencia semántica, a una sintáctica. Es decir, esas 7 competencias son abordadas en esta propuesta, en esta estrategia, que es la revista Alejandría. Ese es otro de los propósitos que hay allí. Cómo mostrarle a los docentes que cuando se trabaja con una revista, que se vuelve algo muy significativo,
se puede cumplir cabalmente con las exigencias curriculares para el área, incluso con los contenidos. Cuando yo me pongo a hablar de un comité editorial, resuelvo tranquilamente aquella gran dificultad de los años 90, 80, que es el tema de la ortografía. Entonces ya no es la ortografía como un fin, sino que es otra competencia más, ¿cierto? Entonces ahí estamos mostrando cuáles son esos propósitos. Pero digamos que el propósito más importante tiene que ver con el objetivo que tiene la red, y es el de potenciar el conocimiento, acercar, es la escritura como herramienta epistemológica, y también la escritura como creatividad, como opción de volver de expresión y la imaginación. Bueno, y también pues digamos que uno de los fines también que se maneja con el trabajo en la revista es potenciar como la posibilidad del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo. Entonces, digamos que no solamente estamos hablando del lenguaje, sino también de las competencias ciudadanas, y es asumir roles dentro de un grupo, aportar y sumar a la creación de cualquier tipo de texto, de cualquier proyecto que se inicie, cómo yo como individuo hago parte de un grupo y cómo puedo trabajar tranquilamente, tener la tranquilidad de que me corrijan, de que me sugieran, y hacer lo mismo con los otros compañeros desde un trabajo en un grupo, que es un grupo unido y que es capaz pues como de reflexionar en cuanto a su propio desarrollo de proyectos. Como fines y como posibilidad, la revista se nos convierte en una herramienta para la transversalización, para la interdisciplinariedad. Es decir, empiezan a aparecer temas como la Segunda Guerra Mundial, que es un asunto que le compete a las ciencias sociales. Sin embargo, en el proceso de crear textos para ello, los estudiantes indagan esas posibilidades, ese conocimiento, esa historia. Entonces se acercan a la historia, a la geografía, y empieza a aparecer esa transversalización, o más que la transversalización, esa interdisciplinariedad. Ahí aparecen entonces temáticas para nosotros, temáticas desde la temática del texto mismo, pero también las temáticas para el docente, es proceso de escritura, habilidades comunicativas, estamos hablando de alfabetización digital. Son temáticas recurrentes cuando estamos abordando la elaboración o la producción o la creación de esta revista. Aparecen temáticas importantes como la lectura en voz alta, es decir, que hace parte como de esas preocupaciones del docente. Y cuando un estudiante está produciendo un texto en audio, no es una cosa significativa, porque entonces él va luego a llevarlo a su MP3, entonces él se preocupa porque su lectura sea adecuada. Aparece el tema de la convivencia, es decir, cuando yo trabajo en por comité editorial, los estudiantes por empatías van generando pues esos acercamientos, y por supuesto cuando hay empatía y cuando hay proceso, pues tenemos buenos resultados. Son parte de los temas de los que se ocupa la revista. Además de estos temas que muy claramente Juan Carlos dice que son temas para el profesor, porque finalmente no es el tema de hoy es la ortografía, sino que casi que el mismo proceso lleva al estudiante a que finalmente trabaje la gramática, trabaje la semántica, y se vuelva pues como un vigilante de estos temas. Están los temas que hacen parte ya de la revista y de la escritura de los estudiantes, que son los que mencionábamos ahora, que tienen que ver con los proyectos de aula. Entonces se habla de temas como el que mencionó el profe Juan, que fue los manifiestos contra la guerra, o las mitologías, una serie de temas que no necesariamente tienen que ser temas de lenguaje, sino que son temas del contexto, de la cotidianidad, de todos los días o de la historia, que permite también pues hacer como esa relación entre las áreas. Y ahí llega lo significativo, es decir, si yo hablo de mi cotidianidad y hablo a partir de la lengua castellana, entonces la lengua castellana se convierte en esa morada, en esa casa del ser que nos permite socializar. Hay actividades puntuales, hay actividades como la escritura, ¿cierto? En sí, como la indagación, pero también hay actividades que se realizan, por ejemplo, en la fiesta del libro y la cultura en la ciudad de Medellín, que son unos conversatorios que también, donde los niños van y hacen
lecturas en voz alta, y la revista se convierte en algunos de ellos en la manera de mostrarle a la comunidad lo que estamos haciendo. Hay un evento final en la red donde la revista pues también tiene participación, eso hace parte de la serie de actividades, o sea, no es solo la creación en el aula y la edición y el trabajo del aula, sino también espacios alternos que ayudan a potenciar esta actividad. Bueno, y entonces para finalizar un poco como la explicación de por qué es una estrategia didáctica, la revista Alejandría y no solo una publicación, un fin último de publicación, es el proceso de valoración que nosotros llamamos más que evaluación, valoración, que donde los estudiantes se hacen partícipes de este proceso de valoración y que va a ser explicado un poco más y detallado cuando entremos a hablar exactamente del comité editorial. Sin embargo, es muy importante que pensar que se tiene en cuenta también ese proceso final de valoración de los otros textos, donde existe entonces la heteroevaluación, la coevaluación y la autoevaluación, en la medida en que no se pone como una camisa de fuerza o una nota, sino que se puede pensar de una manera muy crítica cuándo un texto está bien hecho, cuándo le falta, cuándo necesita ser cambiado, ese proceso de revisión, de volver al texto, de reconstruirlo, sin que nos dé pereza, sin que se abandone el texto, sino que es un proceso mío de aprendizaje. Entonces, ese proceso de valoración enriquece completamente la propuesta didáctica porque es el proceso final de reflexión. Una cosa más sobre la estrategia didáctica, ya para pasar pues al segundo momento, y es que en la presentación ustedes veían, ahí está en pantalla, una imagen donde el centro es el profesor. Esta estrategia hace que el profesor no sea ya ese centro, que el aula quede descentrada, donde todos son nodos, como en una red social. Es tan importante el maestro como el estudiante y se asumen distintos roles. Eso es importante, por eso creemos que es muy valioso, y sobre todo porque también hay otro descentramiento, que es el descentramiento del código escrito, del código alfabético. Hay otros lenguajes, entonces hay una pluralidad que es más cercano a la época, más cercana a esta contemporaneidad, donde hay culturas, donde hay muchas maneras de abordar. Entonces allí creemos que está lo innovador de una propuesta como la revista Alejandría. Valdría la pena entonces hablar de lo que continúa, y es la importancia de la escritura, porque realmente la red de escritores tiene como núcleo la escritura. Desde ahí vamos a las otras habilidades, pero entonces vamos a empezar a desarrollar ideas de por qué es importante la escritura en el proceso de formación de los estudiantes. Exactamente. Muchos autores han tocado el tema de la importancia de la escritura. A mí particularmente me gustan dos momentos que se dice que una es para la escritura para expresarse y otra es la escritura para aprender. El profe Juan Carlos ya había hablado de ese valor epistemológico de la escritura, y es como mientras yo estoy realizando todo un proceso de escritura, a la vez voy aprendiendo un sinnúmero de cosas que no solamente tienen que ver con el código, pero que es el código mismo, de cómo uso el código, y ahí entra entonces toda la parte de la gramática y la semántica que mencionábamos ahora, pero también todos los temas sobre los que escribo, esa indagación previa que debo hacer es todo un proceso de aprendizaje. Entonces la escritura como medio de aprendizaje tiene una gran importancia y un valor inmenso, no solo en la escuela sino fuera de ella, de aprender el código escrito o aprender los otros códigos con los que creo, pero también aprender sobre diferentes temas, ¿cierto? Desarrollar el pensamiento. Cuando escribo aprendo, cuando escribo me comunico, o comunico lo que aprendo también. Cuando escribo me expreso. Nosotros hemos llevado la escritura, ahora cuando han entrado los otros sistemas simbólicos, a hablar más de escribir y a hablar un poco más de componer, porque cuando hay una imagen y hay un texto en un mismo espacio, entonces allí yo tengo que pensar en cómo es ese diálogo, y aparecen asuntos tan puntuales como la coherencia, entonces una coherencia entre una imagen y un texto. Entonces escribir es pensar. Lo que exige la escritura es un alto proceso de concentración para poder o argumentar, o exponer, o narrar, o expresar, según el género, lo que yo quiero comunicar, porque a través de ese mismo proceso de escritura yo aprendí,
yo recibí una información que lo valioso es poderlo compartir. La escritura como proceso, le hemos hablado mucho en el transcurso de la charla, y la escritura como proceso, creemos que incluso esto fue uno de los grandes detonantes de que apareciera la revista. Es una preocupación de que en el aula le decimos a los estudiantes: escribamos un texto y damos una clase, damos 45 minutos y sacamos una nota de ello, o sea, evaluamos. Por eso hablábamos de un proceso, ya no es escribamos un texto, sino comencemos un proyecto de aula donde este tema sea lo que nos convoque, y usted escoge y se acerca a un género y luego tiene una producción. Eso no se puede evaluar, eso se debe valorar. Es muy probable que el texto no sea el mejor, porque recuerden, lo que nos plantea todo el proceso de enseñanza y aprendizaje existen diferentes niveles en los que los estudiantes están, existen ritmos de aprendizaje. Entonces yo no puedo decir que por el número de errores de ortografía voy a calificar un texto. No, yo tengo que entender cuál es de una manera muy constructivista, en qué nivel, en qué momento se encuentra ese estudiante y a dónde llegó bajo este proyecto, y eso lo valoro. Bien, entonces hablando de la escritura como proceso, y un tema muy importante que toma Juan, que es el proceso de composición, y como estamos hablando ya de un medio tan grande como es el internet, donde no solamente circulan textos alfabéticos, sino diferentes tipologías textuales, entonces hablamos de un proceso más semiótico que amplía pues como el panorama de lenguajes. Podemos ahondar un poquito en el proceso de composición, ya que más adelante, cuando se hable del comité editorial, vamos a hablar de ese proceso. Entonces el profe Juan Carlos mencionaba, hay varios autores que hablan del proceso de composición. Algunos hablan de 5 momentos, otros hablan de 3 momentos, que se ha resumido pues como un primer momento de generación de ideas, donde cada uno piensa en una idea de escritura que quiere desarrollar, empieza a buscar información para tener ideas, empieza a mirar imágenes que le den una idea, o a escuchar una canción que le genere una idea. Entonces es todo un proceso para desarrollar la creatividad y generar una idea de escritura que luego pueda ser desarrollada en un segundo momento, cuando se empiezan a construir los borradores, que es el momento como de redacción. En ese momento se construyen los borradores, se empieza a escribir, a hacer listas de ideas, se empieza a generar un texto, pero que es susceptible de ser releído y reescrito cuantas veces sea necesario para obtener un buen texto finalmente. Y llega un momento final, que es el momento de corrección, de revisión, para poder luego hacer una publicación. Entonces toda esta publicación genera todo ese momento previo a este fin último, que es mostrar, dejar ver lo que se hizo, pero tiene todo un bagaje pues antiguo, y es ese proceso de construcción o de composición. O sea que, puntualizando, podríamos hablar de un primer momento, generación de ideas, donde está la indagación ahí. Un segundo momento, escritura del primer borrador, o sea, redacción. O un tercer momento, corrección. Un momento que le sigue, edición. Y un último momento, publicación. La revista recoge todos esos momentos. Hablamos también entonces seguimos hablando de la importancia de la escritura, y hablamos de la escritura colaborativa. No es lo mismo escribir un texto solo, es decir, yo tengo un proyecto y lo escribo solo y hago todos estos procesos de manera individual, a hacerlo en equipo, como usualmente pasa en el mundo académico y en el mundo del arte. El autor no hace todos los procesos. Gabriel García Márquez es un excelente escritor, pero tiene editores, tiene correctores ortográficos, hay personas que apoyan ese proceso, tiene ilustradores cuando sus textos así requieran eso, ¿cierto? Entonces lo mismo queremos mostrarle a los estudiantes. Usted puede hacer algunas partes del proceso, pero también puede apoyarse de un equipo. Entonces ahí hablamos de escritura colaborativa, y los medios, las tecnologías nos permiten eso. Una plataforma como Google Doc nos permite trabajar simultáneamente, o una plataforma como Google Wave nos brinda esas posibilidades, o si hablamos de Microsoft, entonces hablamos de Live Workspace. Hay muchas alternativas para trabajar colaborativamente y de manera sincrónica. Hablamos un poco también de la composición multimodal. Sí, aunque ya hemos venido tocando pues el tema durante toda la charla,
Hablamos también entonces de la importancia de la composición multimodal como la forma de combinar diferentes tipos de textos que nos den un resultado con sentido, un resultado significativo. Entonces, esto ya no solamente requiere conocer el texto o digamos el código alfabético, sino conocer un poco sobre el lenguaje de la imagen, cómo funciona, cómo está constituido, entonces hablar un poco de color, de formas, de planos, todo eso entonces empieza a ser parte ya del discurso del área del lenguaje y empieza a salirse de ese centro que era el centro de lo escrito alfabéticamente. Entonces estábamos hablando ya de otros lenguajes que empiezan a ser parte y cómo un estudiante empieza a conocerlos para que pueda lograr todo un conjunto de lenguajes con sentido. Y esto obedece a una pregunta con una proyección, y es, en unos 50, los estudiantes que están estudiando hoy, cuando sean adultos, estén en un espacio laboral, académico o no, ¿cómo van a escribir? ¿Estarán escribiendo solo con código alfabético? Desde ya nos está mostrando el mundo que la imagen cada vez ocupa un mayor espacio en las publicaciones. Están de moda y más que una moda, cada vez vemos más libro álbum, cada vez más vemos cuando recibimos una publicidad en la casa que la imagen está más, hay más presencia de la imagen allí, incluso hasta de hipervínculos. Uno encuentra una dirección un correo electrónico, una dirección web, encuentra esa relación de lo digital con lo analógico permanentemente, y es muy claro, o podríamos atrevernos a pensar que pues como este universo de lo digital cada vez más va a ir ganando terreno, y los soportes, una herramienta como el Kindle, por ejemplo, que nos permite tener cualquier cantidad de textos digitales a la mano, un montón de novelas, nos muestra que es importante empezar a pensar en esa alfabetización digital, en esa composición multimodal. No queremos decir con ello que hay que excluir lo que tenemos trabajando y es importante, no, pero sí es importante ese diálogo, es por responsabilidad con lo que estamos enseñando. Y finalmente, pues como para cerrar un poco lo de la composición multimodal, podemos referirnos a esta teoría que surge del aprendizaje multimedial, la que habla del aprendizaje por dos canales, el canal visual, el canal auditivo, hace más significativo, incluso hace más presencia en la memoria de una persona cuando tiene la posibilidad de que la información o que cualquier tipo de texto que sea literario o artístico se fije en la memoria y se aprenda de él desde los dos canales, ¿cierto? Porque tiene dos medios en los cuales asirse. Entonces, ahí está pues también como la importancia ahí de la composición multimodal, de los diferentes medios, del internet como abre, o sea, el internet descentra, entonces de esa misma manera se descentra el texto alfabético de la composición. Vamos a hablar ahora entonces de el comité editorial. ¿Y por qué sacamos un apartado particular con esto? Porque creemos que allí se ve muy bien lo que pasa en el aula, es decir, con el comité editorial queda reflejado lo que queremos con la revista. La revista Alejandría es el resultado de un proceso de comité editorial. Nuestro fin no es tener una revista, que es muy importante. Nuestro fin es que en el aula haya un comité para que, lo que decía la profesora Marcela hace un momento, es que el estudiante tenga un criterio, que sea capaz de decir qué está bien, qué está mal, porque un texto debe reescribirse o no, sea fruto de la reflexión en el aula. Entonces vamos a hablar de ese proceso de comité editorial y sobre esto incluso pues están dadas las posibilidades para que sigamos discutiendo con los comentarios que ustedes puedan hacer. El comité editorial es ya pues como materializar la manera en la que nosotros estamos trabajando, una sugerencia que nosotros hacemos para todos ustedes. Sin embargo, hay muchas maneras de hacer comité editorial. Lo importante es que los estudiantes hagan presencia en el momento de la valoración de los textos y generen un criterio de cuándo un texto está bien hecho o no está bien hecho, o le faltan cosas y por qué, ¿cierto? Entonces, empecemos diciendo que el comité editorial parte de una base que fue creada como del comité de profesores y de algunos estudiantes, que es una rejilla valorativa donde se trabajan unos ítems
con el lenguaje de los estudiantes, porque este texto tiene un hilo conductor, este texto es interesante, el título abarca todos los aspectos de evaluación de un texto, entonces están presentes ahí en esa rejilla que llamamos nosotros rejilla. Vamos a mirar antes vamos a ir mirando la revista mientras vamos hablando de este tema de comité editorial, porque si bien la revista es el comité editorial es la manera, pues todo eso se ve reflejado en el resultado. Entonces hablábamos de un comité editorial. Ya habíamos hablado del trabajo en equipo, habíamos hablado de la escritura como proceso, eso es claro, yo creo que hay suficiente ilustración sobre ese tema. Ahora hablemos de cómo se arman esos equipos, Marcela, bajo qué criterios se arma un equipo, ¿es un capricho del profesor? ¿Cuál es esa intención? Porque creemos que eso es importante. Bien. Y vamos a ir viendo las secciones de la revista y pues algunas muestras de los textos que los estudiantes han elaborado. Muy bien, entonces el comité editorial funciona por pequeños grupos en el aula. Hablemos de un grupo de 20 estudiantes donde se hacen 4 equipos de 5 estudiantes, cada uno con diferentes habilidades, con diferentes formas de ver el mundo, pero que generalmente son grupos naturales. Que se organizan por la empatía, porque son amigos, porque han podido trabajar juntos en varias ocasiones y ya tienen pues un ritmo de trabajo. Entonces digamos que esos grupos se forman naturalmente, no son camisas de fuerza, y la idea no es controlar la disciplina, sino que se trabaje de una manera fluida. Entonces inicialmente se hacen unos grupos de trabajo. Luego de que estos grupos de trabajo están conformados, entonces se presenta la idea del proyecto de aula que se va a trabajar con el fin de que se empiecen a generar ideas. Bueno, ¿qué se hace entonces? Los estudiantes generan las ideas y escribe cada estudiante, porque también es importante que cuando hablamos de creación de grupo no quiere decir que uno hace un texto y los otros lo miren, sino todo el mundo escribe un texto, todos los estudiantes escriben un texto. A partir de ese texto que se escribe, viene un momento de lectura. Después de que no estamos hablando de una clase, estamos hablando de una serie de clases, de una serie de momentos. Por eso un proyecto de escritura en el aula no puede ser un día de clase, 2 horitas, 45 minutos, no. Es hablar de un proyecto para el periodo, hablar de una semana en la que nos vamos a dedicar a un texto. Entonces cada estudiante hace su propio texto y luego se reúnen en ese grupo, en ese subgrupo, de ese grupo de 20 estudiantes, estamos hablando de grupos de entre 5 y 8 estudiantes, se reúnen en ese subgrupo y todos leen sus textos. Yo le leo mi texto a Marcela, yo le leo mi texto a Andrés, yo le leo mi texto a Conrado, yo le leo mi texto a Pedrito. Pedrito hace lo mismo con su texto. Entonces, ¿qué hicimos los estudiantes ahí? Acabamos de escuchar 5 textos, el mío y el de otros 4 compañeros, pues según el número de estudiantes. Ahí empieza entonces a aparecer el tema de cómo trabajamos las habilidades comunicativas. Ahí se da el proceso de lectura, y un proceso de lectura a partir de un asunto que me pertenece, es mi texto y es el texto de mi compañera, y en el texto mío hay cosas que yo tengo que decir, y en el texto de Marcela hay cosas que yo tengo que escuchar. Ahí entonces estamos trabajando la lectura, y no solo la lectura, estamos trabajando la escucha. Y cuando vamos a discutir, porque ya hay una primera decisión, cuando vamos a discutir cuál es el texto que nos va a representar, cuál es el texto que vamos a elegir como el texto que más nos gusta, ahí aparece la rejilla, como les hablaba Marcela hace un momento, y decidimos por uno de esos textos. Repetimos lo que hablaba Marcela hace un momento, no tiene que ser así. Usted puede decir, vamos a escoger 2 textos, vamos a escoger 3, o vamos a escogerlos todos, porque eso es un asunto de tiempos. Nosotros estamos hablando de talleres de 12 sesiones, de 20 sesiones. Entonces, cada cual según la intención hace variaciones a este comité. Entonces ahí se escoge un texto que en ese momento va a ser trabajado por todos los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué se trata? Que ese comité editorial tenga estudiantes que sean hábiles, aparecen los talentos excepcionales, ¿cierto? Un estudiante que es muy bueno dibujando, un estudiante que es muy bueno con la corrección, un estudiante que es muy bueno con la lectura porque tiene una muy buena dicción, una vocalización,
esos estudiantes empiezan a nutrir, como dicen ellos, a engallar ese texto, a dejarlo mucho mejor, porque una cosa es un texto escrito por mí solo y una cosa es un texto que tenga el aporte de 5 compañeros. Hasta ahí entonces llegaría como ese primer momento de comité editorial, donde hay un subgrupo que tiene escritura individual, lectura de los textos individuales, pero elección de un texto que va a representar a ese subgrupo frente al resto del grupo. Muy bien, y finalmente entonces digamos que ese procedimiento vuelve, pero se hace ya con el grupo completo. Una vez tenemos los textos elegidos y terminados por cada uno de los subgrupos, se pone a consideración nuevamente con el grupo completo y vuelve, hacemos lo mismo, hacemos la valoración, se hacen los aportes, las sugerencias y se escoge entonces cuál será el texto que va a ser el que va a representar a ese grupo en la revista Alejandría. Entonces, de alguna manera, estos textos ya vienen con un filtro, se convierten en el texto de todo el grupo que representa en la revista y se piensa en la publicación como algo que no es solamente poner ahí en internet y que se muestre y que no necesariamente es una cosa buena, sino que hay todo un proceso de reflexión frente a eso que se va a publicar. Muy bien. Ese proceso entonces, como ustedes pueden escuchar, es un proceso que va creciendo, que va partiendo del individuo al grupo. ¿Qué recibe la revista al final? Recibe pues el resultado de todo ese momento de tomar un texto en un grupo, luego el subgrupo, luego individual, luego el subgrupo, luego el grupo total. Que dice, mire, este es el texto que nosotros tenemos, nosotros somos el grupo séptimo A de la institución educativa San Roberto Belarmino. Ese grupo envía al comité editorial, que ya, pues, y decir que envía al comité editorial pues es una imagen, porque ya viene por un comité editorial, envía a la siguiente fase del comité editorial, que es donde los profes reciben, donde los profes discuten, donde los profes toman eso que creen que es importante, y ahí pasa una cosa interesante, y es que cuando un texto, por ejemplo, no cumple con algunas de las cosas que aspira la revista, al estudiante se le devuelve ese texto y se le dice, vamos a corregir esto otro, vamos a mejorar en esta parte que tiene que ver con la redacción, o esta parte que tiene que ver con tu idea que no está bien desarrollada, o mira, las fuentes no son claras, o hacen falta citas. Es importante entonces todo ese momento, porque es que se convierte el texto, se convierte en una conversación a partir del proceso. El proceso de escritura se convierte en una conversación, no es venga yo le doy la clase sobre qué es un proceso, sino sienta el proceso, viva el proceso. Eso es lo que creemos que es bien importante. Muy bien. Entonces, para cerrar, ya pues alcanzamos a mirar un poco sobre la revista. Una cosa importante es que pues nosotros aquí contamos con un grupo de diseñadores, de dibujantes, que le da como ese toque final a la publicación. Sin embargo, hay muchas plataformas en internet que ustedes pueden utilizar para hacer sus propias publicaciones. Podemos hablar de la suite de Google, por ejemplo, Google Site, que tiene un espacio para publicar páginas en internet. Que integra Google Docs, que integra a YouTube, que integra a toda la suite, el correo, Gmail, todas esas cosas se pueden hacer allí. Se pueden entonces utilizar los blogs, diferentes plataformas para la publicación de páginas web, para hacer una publicación digital que tenga todo este proceso. Pues no necesariamente tiene que ser una cosa muy sofisticada, para que dé los resultados y tenga todo el proceso que viene mencionándose anteriormente. Es decir, lo que queremos decirles es que Internet es un recurso valioso, potente, uno podría decir que insondable. No tiene que ser una revista, pueden ser muchas cosas. Ustedes pueden hacer tantas cosas como su imaginación lo permita. Y una cosa que nos ha parecido interesante es pregúntenle a los estudiantes qué hacer. Ellos saben qué hacer en Internet, ellos son usuarios de la red. Eso es importante en un primer momento. Y otra cosa es pensar en la escritura, en escribir para publicar. Ahora cualquier persona con una conexión a internet y un equipo sencillo puede publicar sus ideas, sus pensamientos, sus proyectos, incluso publicar imágenes personales. Eso da un sentido distinto a la escritura en el aula. Eso cambia por completo. Ya no es escribir para el profesor,
ya no es escribir para la tarea, ya es escribir para la vida cotidiana, para la calle, porque la internet es la calle. Y cuando uno entra a Facebook está entrando a una plaza pública, entonces uno escribir para poner, por ejemplo, cuentos o mini cuentos en un grupo de Facebook, eso hace diferente, porque tengo claro una cosa, tengo lectores. Exactamente, entonces bueno, pues yo creo que podemos de pronto mirar un poco más. Yo creo que es importante recorrer la revista para terminar. Rápidamente decirles cuáles son las secciones que tiene la revista. Tiene 8 secciones la revista y vamos a hacerlo muy rápidamente. Está la editorial, que es escrita también por los estudiantes de la red de escritores. Hay un espacio para los profesores donde hay una reflexión que se hace y es el profesor debe dar ejemplo. Entonces, si le pido a un estudiante que escriba, también debo dar el ejemplo de escritura. Los mismos estudiantes a veces le exigen a uno que les muestre al profe y el suyo dónde está. Entonces también está una sección para que los profesores publiquen ahí sus textos. Está una sección que se llama ¿y tú qué piensas de?, donde se publican textos de opinión, donde los estudiantes, los escritores que tenemos en el programa hacen textos argumentativos o expositivos de algún tema, pues textos de opinión. Está Imagínate un mundo, que son un poco más narrativos, entonces historias que surgen de todos estos temas de los proyectos de aula, historias, narraciones, mitos, de todos estos tipos de textos narrativos, entonces están en Imagínate un mundo. Luego viene el limbo de los textos, que son esos textos que deben ser mirados nuevamente, pero que tienen ideas muy bellas que no se quieren dejar de lado, entonces se trabaja nuevamente, se quedan en ese limbo purgando como las penas que tienen que ser reevaluadas y luego pues pueden pasar a otra sección. Está la sección del recreo de los textos, que son textos que surgen fuera de los talleres y que queremos pues darle un espacio en la revista. Tenemos las historias de todos los días, que son historias de la cotidianidad, del contexto, de lo que se mueve alrededor y que tienen que ver con esos proyectos de aula que se manejan. Y finalmente universos explorados, que son aquellas publicaciones o textos escritos y audiovisuales que surgen en los eventos de ciudad en los que participa la red de escritores. Entonces esta es pues como la propuesta de revista. Los invitamos a que en el espacio de interacción con este foro nacional nos hagan las preguntas que quieran hacer acerca de este proceso de comité editorial y de este proceso de publicación como estrategia didáctica, como fin de un proceso pensado y organizado, sobre lo que nos quieran preguntar pues y lo que quieran saber un poco más sobre este proceso. Muchas gracias a todos y nos seguiremos viendo en estas charlas que estará realizando el equipo de lenguaje.